하나님의 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 성경 la palabra de Dios, Lucas 13, desde el 31 hasta el 33. 말씀을 함께 La palabra de Dios, Lucas 13, desde el 31 hasta el 33. 곧 그때에 Aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. 없느니라. Amén. Padre Dios glorioso, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento delante tuyo, que cada uno de ellos que han dado esta ofrenda delante tuyo, aunque no hemos llamado a cada uno de ellos, Padre Dios, recuérdalos a cada uno de ellos dándole tu bendición. Y ayuda, Señor, que todos ellos puedan recibir tu bendición. Y también en esta hora, bendice los labios de tu siervo y ayuda, Señor, que ellos tengan oídos para ver tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les doy la bendición en el nombre de Jesús a todas las personas que han ofrendado. Queridos hermanos, la palabra que ustedes han escuchado desde el primer día en ese avivamiento es como esa piedra angular que uno construye arriba de ella. Por favor, espero que no tengan una vida de fe sin poder, sino que tengan una vida de fe con grandes poderes. Y así lo tienen que hacer. Por favor, no sean religiosos, sino sean verdaderos cristianos y verdaderas personas que tienen poderes. Y también hagan para que, digamos, si su familia se enferma, entonces usted es el que lo sane. Y también si su vecino es enfermo, también usted es el que sane. Y también por sus hijos. Por favor, espero que ustedes puedan actuar con gran poder. Dios nos ha hecho a nosotros, las personas que reciben la palabra de Dios, son hechos dioses. Si nuestro espíritu no hubiera creído en Jesús y Jesús si no hubiera derramado su sangre, nuestro espíritu no hubiera podido vivir. Nosotros a través de esta sangre recibimos la vida y nosotros por medio de esta sangre vivimos. Y solamente esa sangre es la que puede quitar a toda la ley. Y solamente a través de esa sangre nosotros podemos tener el perdón de pecados. Entonces así es como nuestro espíritu puede vivir. Nosotros, cuando nuestro espíritu vive, tenemos ese derecho de poder escuchar la palabra de Dios. En el momento en que en el huerto de Edén desoyeron la palabra de Dios, ellos no pudieron escuchar la palabra de Dios. Yo una vez fui a un lugar donde crían las ovejas, pero entonces nosotros hemos escuchado que las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero entonces el dueño, al pastor, había pues nombrado a una de las ovejas que se llamaba John. Y entonces cuando llamaba el nombre de John, esa oveja venía hacia el dueño. Y pues las otras ovejas pues estaban comiendo del pasto. Solamente al llamar a esa oveja John, esa oveja vino hacia su dueño. Entonces, por ejemplo, si la oveja pues se agripa, entonces comienza a tener pues
la fiebre, pues, pero entonces cuando la oveja pues tiene fiebre, dicen que no puede escuchar, pero entonces no importa cuánto uno lo llame, no puede escuchar. Pero si una oveja que está sana, cuando lo llama, esa oveja viene a su dueño y las otras ovejas comienzan a seguirlo. Por eso si nosotros vemos a la tierra de Judea, en este momento podemos ver a las ovejas que siguen a una oveja como si fuera una línea. Entonces esa oveja que líder escucha la voz del dueño y todas las otras ovejas vienen detrás de ella. 양을 갖다가 반출을 해야 되는데 반출할 땐 이 화차들을 쭉 세워놨어요. 그 화차로 Una vez, 올라가는 이게 다리 이렇게 entonces había una vez cuando estaba en los Estados Unidos, 그러면 이제 cuando había visto a muchas ovejas, pero entonces digamos si una oveja principal es llamada, entonces la llaman. 올라가면 Pero entonces si una de esas pues oveja es llamada, entonces comienza a pues subir a ese el puente donde pues había pues formado. 문 닫고 그 먼저 그 양은 또 빠져나오고 Y entonces de la misma forma, entonces viene luego dice a las otras ovejas y siguen a esa misma oveja. Pero entonces si una oveja líder no hubiera oído la voz, entonces esas miles de ovejas no lo hubiera poder escuchar. 그 저놈을 그러면 온대요. 그러면 이렇게 이제 걸어 쭉한 줄로 서서 또 따라와. Y de la misma forma, esa oveja sigue el camino pues de esa una oveja. 그러면 뭐가지 딱 치면은 그냥 턱 주고 땅에 뚝 떨어지고 그럼 뒤에 또 죽는 줄 알면서 또 죽는 Pero entonces cuando esa ponen en la fila, forman esa fila para las ovejas, pero entonces esas ovejas también cuando pues la matan, pues en una fila pues siguen solamente a una oveja y las matan a cada una de ellas. 자연을 통해서 Pero nosotros a través de esta naturaleza podemos conocer la revelación de Dios. 감기 들면은 Pero entonces si esta oveja, aunque en el momento en que se agripa, ya no puede escuchar la voz de su dueño. 그도 방황하고 그 방황 Pero entonces, esa oveja como no puede escuchar, entonces comienza a divagar y también las otras ovejas comienzan a divagar no sabiendo a dónde ir. 이제 하나님 미국 같은 사람 더 많이 더 수만 마리씩을 한 번에 키니까 Pero entonces, como en los Estados Unidos, 개들을 알고 como las ovejas, ellos crían muchas ovejas al mismo tiempo, ellos entrenan a algunos perros para que pues ayuden a las ovejas, a criar a las ovejas. Pero en la tierra de Judea, si nosotros miramos, si hay un pastor, va adelante y entonces las ovejas lo llevan. Pero entonces en los Estados Unidos los perros son los que pues absorben a las ovejas. Pero en las ovejas de Corea, si vemos, ellos no obedecen a la palabra de su dueño, ni conocen quién es su dueño. 인간은 Si nosotros vemos en la palabra de Dios, como nuestro espíritu ha muerto, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. 하나님의 Pero 듣는 날이 왔다. 이는 주께서 cuando Jesús vino en esta tierra 비로소 그래서 y Él derramó su sangre, nosotros pudimos escuchar la voz del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes ahora no me podrán entender, pero vendrá un tiempo en el cual ustedes podrán escuchar mi voz. O sea, en el momento en el cual Él derrama la sangre, en el cual podrán recibir la redención de sus espíritus y podrán escuchar la voz del dueño. Ese espíritu es el que escucha la voz del dueño. 듣고 그러나 다른 양들은 음성 못 이 자리에 앉은 사람들 Pero entonces habrán algunas ovejas que podrán escuchar la voz y otras que no. De la misma forma, en este lugar habrán personas que van a poder escuchar la voz y otras que no. También si nosotros vemos Jesús al morir en la cruz, hubieron 3 personas 성격이 en esa cruz y cada una de sus personalidades son diferentes. Uno de ellos no tenía ningún pecado y era justo. 있는 그
그의 나라가 Y había otro en el cual creyó de que ese era Dios 믿음을 가지고 이 마음을 열고 y abrió su corazón. Y aun cuando estaba en su lecho de la muerte, dependió de él. ¿Y qué fue lo que dijo? Tú cuando vayas a tu reino, recuérdame. 옆에 Y luego de la misma forma, aunque había una persona que estaba justo al lado de él, la otra persona se juzgó a Jesús y se rió de él, diciendo, si tú eres Dios, entonces sálvate a ti y sálvanos a nosotros. 인류가 이와 마찬가지. Pero entonces en todo el mundo, toda la humanidad es igual de esta forma. So, ahí usted es dividido en dos formas. 로 믿느냐? Hay unas personas que creerán de que Jesús es Dios y otros que no. 그러니까 많은 사람들이 예수의 음성을 들어도 Pero entonces, aunque muchas personas, aunque escuchen la voz de Jesús, otras personas, algunas personas escucharán esa palabra como palabra de Dios y otros van a escuchar esa palabra como una filosofía de un nazareno. 또 다른 유다는 Y también de la misma forma, en los 12 discípulos, si nosotros vemos al Judas Iscariotes, él no vio a Dios, a Jesús como Dios, sino como un filósofo. 핍박받는 것에 너무 억울하다는 것을 잘 알아. Y él verdaderamente sabía que él pensó como, yo debería defender a Jesús, sabiendo de que él era pues una persona sin pecado. 그건 예수가 Pero entonces, 무죄요. 나는 무죄한 피를 판 것이요. luego, ¿qué fue lo que él en su forma quiso defender a Jesús? Pero luego, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús fue capturado y también hasta casi muerto en la cruz? Dijo que este es la sangre del inocente. Y luego él se suicidó. De la misma forma, aunque estamos en el mismo lugar, aunque escuchamos la palabra de Dios, ¿será que estamos escuchando como esa palabra, como palabra de Dios o como palabra de hombre? 지식을 철학은 굉장히 깊은 지식입니다. Si nosotros vemos la filosofía es un tipo de sabiduría que es una de las sabidurías más profundas. Por la verdad, nosotros encontramos la verdad. 머리에서 나오지만은 Aunque la filosofía sale de los pensamientos de las personas, la verdad sale de Dios, que es algo más profundo que la filosofía. 하나님부터 오는 하나님 말씀으로 듣느냐? Pero entonces este el hecho es que si nosotros vamos a escuchar esa palabra como palabra de Dios o como filosofía, o sea, es dividida de estos dos grupos, aunque están en el mismo lugar y aunque están en la misma cruz, hay unos que están yendo en contra de Dios y otros que dependen de Dios. Ustedes cómo van a creer, es donde está el punto está en que ustedes cómo van a creer. Por eso tienen que escuchar bien. Por favor, cada uno de ustedes al escuchar mis palabras, digo, esto es algo interesante, él está diciendo algo muy interesante, pero en cambio, escuchen la palabra de Dios. También en este lugar podemos encontrar a muchos pastores y predicadores, pero como ellos no conocen, hay muchas personas, pastores en este mundo, que como no conocen la imagen de la voluntad de Dios, ellos no están ellos no están pudiendo tener su cargo como predicador. Yo en toda mi vida, en estos 60 años, he estado en este púlpito y he llevado la palabra de Dios. Y también, yo he escrito muchas palabras, muchos libros. Y ahora ya he envejecido. 옛날 지금부터 한 20-30년 전 그 이전처럼 그렇게 나를 무시하거나 그렇게 할 수는 없어요. 그냥 Pues la verdad es que nadie me puede menospreciar luego de estos 60 años. 들으셔야 됩니다. Pero por favor, queridos hermanos, ustedes tienen que escuchar. 들으셔야 됩니다. Tienen que escuchar. 이제는 우리나라에서 내 말을 꺾을 수 있는 사람은 없어요. La verdad es que no habrá ninguna persona en la tierra de Corea que pueda ir en contra de mi palabra. Por favor, escuchen bien. 서서 입만 열으면 하나님 말씀이라고 하는데 Nosotros cuando pensamos de que si una persona al estar en el púlpito solo lleva la palabra de Dios, pero esto es un malentendido. El hecho está, ¿será que esa persona, ese predicador, está recibiendo la palabra, ha recibido la palabra de Dios y ha llevado la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros? Tú me has hecho conocer tu palabra y yo he llevado tu palabra. Y de la misma forma como el mundo me ha odiado a mí, los han odiado a ellos. 세상의 말과는
전혀 다르다 이 말이에요. Por eso, esa palabra de Dios es completamente diferente a la palabra del mundo. Por eso, como va, no es igual a la palabra del mundo, va en contra de ellos. Es como el agua y el aceite que no se pueden mezclar. 여기서 자기가 설교하기 위해서 뭘 Pero entonces un predicador entonces comienza a pensar y comienza a crear lo que quiere decir. 저는 책을 쓰대요. Yo cuando escribo un libro, 내 책 쓰는 것을 다 보는 사람들 아십니까? hay muchas personas que han visto que yo escribo pues los libros. Pero yo cuando escribo un libro, 원고지 보통 한 700페이지를 써야 됩니다. normalmente uno tiene que escribir más de 700 hojas del texto original de ese libro. 이 원고지 한 장도 Pero ni siquiera una hoja de ese texto original lo he pues rompido y vuelto a escribir, sino una vez que escribo hasta el final, 따를 숫자 필은 부필자인데 como si fuera un ensayo en el cual yo escribí desde cuando el comienzo que escribo hasta la última parte. Yo escribo del principio hasta el fin. Si nosotros vemos a muchos escritores, ellos luego de escribir, ellos vuelven y lo rompen y luego vuelven a escribir. 그냥 처음부터 끝이네. Pero la verdad, esto no es igual conmigo. Es porque desde el principio, cuando yo comienzo a escribir, escribo hasta el final. Aunque escribo muchos libros, así es como he escrito todos esos libros. 신앙시피를 쓰는데 지금 4,000매를 썼어요. 4,000장을. 그렇게 Y yo hasta este momento también he escrito pues otro ensayo. Entonces ese es un libro, es un ensayo que he escrito con la verdad que cuando el momento en que escribo continuamente he escrito. Y estos ensayos que yo he escrito personalmente es algo que se unen el uno con el otro. 영감이 아니면 Pero la verdad, esto es algo que no hubiera podido hacer sin la inspiración que Dios me ha dado a mí. 그렇습니다. 근데 억지로 글을 만들어서 그 글을 읽느라고 Pero entonces, algunas personas, a los predicadores, para poder escribir la palabra de Dios, para poder predicar la palabra de Dios, ellos 하나님 말씀을 miran y luego, de la misma forma, ellos al mismo tiempo 말씀으로 살아요. están tratando de crear la palabra de Dios. Pero la verdad esto es porque ellos no conocen la palabra de Dios. Pero yo de la misma forma, cuando de estos 60 años que yo he predicado, no había ninguna vez que he escrito, pues digamos, he preparado la prédica y he escrito y esa prédica y he llevado esa prédica, sino que todas una de mis prédicas van desde el principio hasta el fin y son con la inspiración de Dios. Pero la verdad, cada vez de mis prédicas tienen ese orden y tiene de ese orden. Pero esto es igual, de que si de la misma que la electricidad al salir de la fuente de la electricidad viene a través de los cables y luego sale, pues la luz es encendida en un bombillo. Es lo mismo. Aunque tienen diferentes procesos, la fuente de esa electricidad es igual. De la misma forma, la palabra de Dios, por quien fue dada por medio del Hijo. Y entonces la palabra de que fue dada a ese Hijo fue dada a sus discípulos. Y sus discípulos luego a las otras personas. También que nos dice en Marcos que ellos han escuchado, que ellos tienen que escuchar la palabra de aquellos que han visto a Jesús. Pero entonces si no los escucha, entonces verdaderamente ellos serán castigados. Eso es lo que nos dice en Marcos. ¿Pero por qué es esto? Porque esta palabra que viene del Padre Dios, que fue dada por medio de Jesús, y por medio de Jesús fue esa palabra que fue dada a sus discípulos, y los discípulos han visto y escuchado esa palabra.
Y entonces de la misma manera esos discípulos han escrito esa palabra que han visto y oído y nos lo ha dado a nosotros. Y así es como nosotros tenemos que creer eso. Así es como puede tener su efecto. De la misma forma como del Padre, del Hijo y de los discípulos y a nosotros. Aunque haya seguido ese proceso, esa vida que ha venido a través de esa palabra no se ha desaparecido. Eso es algo que ustedes tienen que conocer. Ustedes de la misma forma, al recibir esa palabra, si ustedes las llevan a otras personas, entonces esta vida y ese poder no cambiará y ni siquiera se dejará a un lado, sino que será enviada y transferida a esa persona de la misma forma. Por favor, muchas personas de hoy no escuchan esa palabra como palabra de Dios, sino como solamente palabra de hombre. Por eso se están teniendo esta gran dificultad. Pero también que la Biblia nos dice a nosotros, aunque enseñamos las cosas que nosotros no creemos, entonces nosotros somos personas que ya hemos sido determinadas para ir a la destrucción. Eso lo dice en 1 Corintios. Y también el hecho de que ellos no puedan creer lo que la palabra de Dios es porque los dioses de este mundo han endurecido el corazón de cada una de las personas. Y dijo que ¿por qué? Porque Jesús es la imagen de Dios. Pero entonces, aunque las personas han visto a Jesús, es igual a otras personas. No es que haya diferente. Y también si vemos históricamente o pues en los registros, es igual a las otras personas. No hay nada diferente a las personas. Es como una persona común y corriente, un nazareno. Un carpintero, hijo de carpintero. Pero entonces, ¿qué fue cuando él dijo que él venía de Nazaret? ¿Qué fue lo que dijeron las personas? ¿Qué es lo bueno que puede salir de Nazaret? ¿Por qué? Porque no hay nada diferente a los nazarenos. O sea, no hay nada diferente en él. Pero entonces, todas las personas, hasta los vecinos, pueden conocer a Jesús. Y también los incrédulos, o también las personas que no tienen la gran sabiduría, pueden venir y buscarlo. Y también son las personas que son pobres, también pueden venir y buscar. O sea, es alguien común y corriente. Y cualquiera puede venir a él y ser amigo de él. Por ejemplo, si nosotros vemos al presidente, nosotros, aunque podemos escuchar sobre el presidente a través de las noticias y de la televisión, por la verdad nosotros no lo conocemos personalmente y no podemos hacer amigo de él. Aunque nosotros lo conocemos, él no nos conoce a nosotros. Pero entonces si nosotros vemos a los vecinos, entre los vecinos son amistosos y son amigos entre ellos y tienen una relación personal pues cercana y comen juntos y pues han crecido juntos. Y uno también entre los amigos que dice, yo lo conozco bien, yo conozco su personalidad, yo sé que le gusta, yo lo conozco bien. Como lo conoce bien, uno puede ser su testigo y uno también puede darle la garantía. Pero entonces, ¿quién es Dios? Nosotros de esta misma forma tenemos que conocer a Dios bien, para que así nosotros podemos ser testigos de Dios, y así nosotros podemos ser testigos de Él, y así nosotros podemos dar garantía de Él y dar nuestra vida. Esta es la razón por la cual nos está diciendo a nosotros una y otra vez que seamos testigos de Él. Pues ¿será que nosotros somos testigos de Él? Si ni siquiera conocemos a Dios, si el predicador no conoce a Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Jesús es la imagen de Dios. Pero también no hay la necesidad de ir más allá de esto. Dios es mayor que este cielo creado, y Él es mucho mayor de las cosas creadas. Cuando si nosotros vemos a Jesús, muchas personas piensan y malinterpretan si nosotros al ver a Jesús hemos visto solamente una pequeña parte de Dios. Pues la verdad es que nosotros eso es malentendido. Jesús es la imagen de Dios, es la imagen de la sustancia de Dios. Si nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios completamente.
Por favor, nuestras iglesias, miembros de nuestra iglesia son ahí los berianos. Por favor, deseo que ustedes verdaderamente conozcan a Dios. Vamos a decir todos juntos que seamos amigos con Jesús, seamos amigos con Jesús, seamos amigos con Jesús, seamos amigos con Jesús. 치는 사람은 참 어떠담 Si nosotros somos amigos de nuestros, si nosotros somos amigos cercanos, 난 보증 못 써. entonces, digamos, por ejemplo, si nuestro amigo nos diga, ay, ¿será que usted me puede firmar una garantía? 알지만은 내가 네 속을 어떻게 아냐? Pero entonces el otro amigo le puede decir como, ay, no sé, no te puedo ayudar porque ni siquiera te conozco. 보증인을 말. ¿Qué significa cuando hablamos sobre que una persona que es un testigo es una persona que le puede dar la garantía? 자, 어디 자기가 솔직히 목사님들 비롯해서 다 Por favor, todos, pues mírense ustedes honestamente. 다시 마음 손들어 봐요. Por favor, levante la mano las personas que conocen bien a Jesús. Solamente solamente hay 10 personas. 예수가 친하지 않죠. Eso será, ustedes no tienen una relación cercana a Jesús, pero esa es la razón por la cual ustedes no tienen el poder. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros la vida, pero esta vida es la que es viva y puede sanar a los enfermos y sanar a los muertos. 이적이라는 말을 이적 성경에 거짓 Nosotras podemos ver en las Biblias que dicen que hay falsos profetas, 표적을 행합니까? que hay muchas personas que falsamente hacen los prodigios, pero ¿será que ellos tienen la vida? 믿음이 없으면 거짓. Pero la verdad sí, como no tienen la vida, tienen 바로 그래서 거짓 los poderes de mentira. 하나님의 이적을 구분하는 것은 생명이 있느냐 없느냐. Pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar este poder y los poderes con vida y estos poderes sin de que son mentira? Es a través de la vida. 생명이 없어요. 거짓 이적이에요. Pues la verdad, si esa persona que no tiene esta vida, entonces no va a poder tener esos prodigios de verdad, si no son prodigios de mentira. Si no tiene a Jesús, entonces ¿cómo va a poder dar pues manifestar esos prodigios con vida? 여러분 나는 Queridos hermanos, ustedes y yo, 설교자가 여러분 예수를 por favor, el predicador tiene que conocer a Jesús. Y así es como esta persona puede garantizar a Jesús. Simón conoce a Dios. Y esa es la razón por la que él da su vida. Y es la razón por la que él garantiza a Jesús. Y yo verdaderamente estoy firmando esa garantía por Jesús. 그분을 Pero yo aunque vaya a morir, la verdad es que yo no puedo decir que yo no conozco a Jesús. ¿Por qué? Porque yo lo doy la garantía de él, porque yo lo conozco. 설교 다녔은 것은 Y por el hecho de que yo me estoy en este púlpito, no es porque no lo conozco, sino que yo lo conozco. Y yo siendo una persona que firma una garantía de que yo soy una persona que testifico de él. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. No es que conozco solamente una parte, sino que conozco la imagen de Dios, la imagen de la sustancia de Dios. Y él verdaderamente, él es esa imagen que estuvo desde antes de la eternidad. Y nosotros hemos visto a él. Y nosotros podemos ser amigos de él, nosotros podemos acercarnos de él. Y verdaderamente nosotros podemos estar junto con él. Y él vino como con esta carne para poder venir más cerca a nosotros. 성경 보고 미리 질려버린 Queridos hermanos, hay muchas personas que al leer la Biblia ya se cansan de leer solo un poquito. 용연 내가 이거 하나님 의도로 해서 그림을 그리잖아요. Yo les he dicho muchas veces a ustedes sobre la imagen de la voluntad de Dios, que es como una imagen. Pero entonces nosotros en una imagen podemos encontrar la flor, el árbol y las montañas, pero solamente hay una persona quien es Jesús. El resto de esto solamente es el fondo de Jesús. 그래서 배경에 함께 사진 Pero entonces es lo mismo como si nosotros si queremos tomar una foto de Jesús, tomamos la foto de el fondo de atrás. 예수 한 분이에요. Pero la verdad es que el que es manifestado en esta imagen solamente es Jesús, quien es la imagen de la sustancia de Dios. 그냥 아이고 여기 Pero entonces muchas personas, ay, allá hay un árbol, ay, allá hay una flor, ay, ¿cómo podemos recordar todo esto? Ay, no sé.
엉뚱하고 O sea, solamente están buscando las cosas que no están viendo el punto y solamente están mirando la flor, el árbol y el paso. Pero la verdad, ¿quién le está diciendo que conozca estas cosas? 누가 그 알으라고 했느냐? ¿Quién dijo que conociera esas cosas? 오직 예수 Sino que solamente conozcan a Jesús. El resto de las cosas son solamente el fondo. Nos está diciendo que conozcamos a Jesús. 마차에다가 예수 모시고 오는 Esto es lo mismo que mirar, digamos, si Jesús está viniendo en un carruaje, es lo mismo que ver solamente el carruaje o el caballo o la persona que está tomando, pues guiando al caballo. 나귀가 있어야 되고 나귀를 Pero entonces, obviamente, para que Jesús venga, necesitamos el burro, ese asno. Ese asno tiene que ser criado por una persona, se necesita la persona. O sea, todas estas cosas se necesitan. Pero entonces, algunas personas dicen, ay, yo no sé, conozco el nombre de la persona que crió el asno. Ay, yo no sé cuántos años tiene el asno, yo no sé cómo se ha formado el carruaje. 그 사람과 똑같은 사람들 Es lo mismo que decir esto. 알면 되는 Lo único que nosotros tenemos que conocer solamente es a Jesús. 그는 우리는 나귀 증인이 아닙니다. Nosotros no somos testigos de un asno. 어떤 길을 주인 Tampoco nosotros somos testigos de esa persona que guía al asno. 길든 Y tampoco nosotros somos testigos de esa persona que crió el asno. 답시고 Hay algunas personas que quieren investigar más sobre la Biblia. 부인 이름을 Pero entonces había una persona que quiso encontrar y quiso investigar el nombre de la esposa de Caín. Pero entonces él murió sin conocer el nombre y murió pues solamente investigando esto. Por favor, ¿por qué están buscando las cosas que no son? 나는 Vamos a decir todos juntos, yo 증인이다. soy testigo de Dios. 하나님을 그렇게 인자로 사람으로 여자의 아들로 이렇게 딱 ¿Por qué será que cada uno de ustedes están viendo? Nosotros tenemos que ver a Jesús como una persona que es como a nuestro vecino, que es más, que tenemos como nuestro amigo, que estamos juntos, que comemos con Él, que verdaderamente que nos conoce. 그래서 그보다 예수는 더 오늘날 사람들에게 내 살을 먹으라. Por eso entonces Jesús le dijo a las personas de hoy en día que comieran de su carne y tomaran de su sangre. 저 출애굽 할때 Si nosotros vemos en Éxodos, ¿qué fue lo que dijo antes de pues salir de Egipto? Que ellos cogieran a una oveja y se pintaran con los dinteles, con la sangre de las ovejas y comieran todas las ovejas. 정강이를 꺾지 아니하라. Pero entonces digo que no doblaran las conjunturas. Pero entonces nosotros si vemos a Jesús, nosotros podemos ver de que Jesús, ninguna de sus conjunturas fueron quebradas. 보면요. Pero entonces si vemos en el pasado también al Egipto, al salir de Egipto también le dijeron que cocinaran, que comieran toda esa oveja sin romper ninguna de sus conjunturas. Por eso si nosotros 가리면 이게 뼈가 묵이 되니까 Pero entonces si nosotros vemos a las ovejas, si ellas son pues cocinadas pues profundamente, la piel, los huesos de ellos se vuelven como puré. Pero entonces así es como ellos comían todos los huesos. Por eso cuando nos está diciendo que nosotros no rompamos ninguna conjunturas, ¿qué significa esto? Que nosotros no nos desviemos de la palabra de Dios. Es que también que nos dice en Corintios, que nosotros no creamos en la palabra del Señor, alejándonos de la Biblia. 우리가 O sea, que nosotros no distorsionemos la palabra de Dios. Y tampoco no hay la necesidad de que nosotros nos esforcemos para entender, sino que solamente creamos según como la palabra nos ha dicho a nosotros. 그 내 상식을 방해하고
내 지식을 방해한다 할지라도 Pero aunque nuestra propia conciencia y mi propia sabiduría va en contra y niegue la palabra de Dios, pero de todas maneras tenemos que creer la palabra según como se está diciendo. 왜? ¿Por qué? 우리 하나님의 말씀은 인간의 Porque la palabra de Dios, de nuestro Dios, no es dada para que nosotros podamos comprenderla con nuestra sabiduría, sino que es la verdad. 인간의 상식적인 것은 그 인간 세계에서 La verdad es las cosas que vienen de nuestra cabeza, son características que vienen solamente en el mundo, 하나님 말씀은 en este lugar donde nosotros vivimos. Pues la verdad es que la palabra de Dios no es algún sentido común, sino es la verdad. 상식에 어긋난 소리를 한다고 이런 소리 많이 하죠. Hay muchas personas que esto va en contra del sentido común, 진리는 상식에 pero la verdad es que la verdad 속하는 것이 아닙니다. no pertenece al sentido común. 그러니까 사람들이 Pero entonces muchas de las personas, por eso ellos van en contra de la verdad y niegan a la verdad y persiguen a la verdad. 우리는 Queridos hermanos, nosotros 하나님을 그대로 하나님 믿어요. tenemos que depender así como es a Dios, a Dios. 하니까 Como muchas personas, como no conocen a Dios, 관념적 존재로 entonces piensan y predican a Dios como si fuera un ser abstracto, como un ser filosófico. Y ellos piensan y crean a Dios de la forma como ellos quieran. 여긴다면 Pero entonces si nosotros tomamos a Dios como un ser filosófico, entonces a Dios sería diferente para cada persona, sería completamente diferente. Pero Dios es único. Pero entonces, ¿cómo será que la forma de Dios o filosóficamente Dios es diferente? Pues si nosotros vemos filosóficamente, cada uno sería diferente. 하나님 유일하신 하나님. Pero Dios es único. 그 하나님, Este Dios. 그 하나님이 그래서 우리는 하나님을 모른다고 할 수 없어. 하나님. Pero por eso, entonces, nosotros no podemos decir que nosotros no conocemos a Dios. 몰라서 Hay muchas personas que aunque han tomado toda la academia de Berea, la verdad terminan diciendo que no conocen a Dios. 예수를 보고 이분만이 Pero entonces solamente nos dice a nosotros que solamente Jesús es el único que es el Dios. Pero no entiendo por qué están buscando otras cosas. 이것도 깎고 이것도 깎고 이것도 Ah, 바로 예수만이 하나님. si quitamos esto y lo otro, si quitamos el sol, la luna y las montañas, el árbol y la flor, podemos encontrar ¿a quién? A Jesús. 왜 모르니까 Pero entonces dicen que, pero eso no es todo. ¿Pero por qué es esto? Porque no conocen. 또 방황하는 겁니다. Y por eso luego y vuelven a la confusión. 하나님의 본체를 Nosotros somos personas que conocemos la imagen de Dios. Conocemos la imagen de Dios. 뭐 하나 정강 꺾지 않냐고 그냥 Y verdaderamente nosotros tenemos que recibir esa palabra así como es, sin romper ninguna de las conjunturas, sino que así como es, tenemos que comer. Y así es como nosotros tenemos que beber. Esta es la fe. 제가 이번 집회하기 전엔 Yo antes de tener este avivamiento de la sanidad, estoy pensando en mi corazón de que deberíamos tener otro avivamiento de la sanidad en agosto o en el otoño. Pero la verdad, luego de que este avivamiento pues me ha dado muy duro y pues mi carne ya estoy muy débil. Y la verdad, creo que será el último avivamiento. 자, 하나님의 말씀 Queridos hermanos, ustedes tienen que conocer a Dios. Cuando Dios nos da a nosotros la palabra, 그 성경에 있으면 다 하나님 말씀이에요. 이건 ellos cuando ven la Biblia dicen, todo esto es la palabra de Dios. 깔고 있는 의자 그 배경 Pero entonces, 옷과 같은 것이지 pero la Biblia es como 하나님은 아닙니다. la Biblia es como esa ropa que viste Dios, y es como la silla que se sienta Dios, pero no es Dios. 시몬이 쓰고 있는 안경이지 시몬. Pero entonces, de la misma forma, esta la ropa que yo estoy teniendo es la ropa de Simón, pero no es Simón. Estas gafas de Simón no son gafas de Simón, pero no es Simón. 이해를 못하고
설교자들이나 Por la verdad, hay muchas personas que no conocen a Dios y también los predicadores no conocen a Dios. Por eso ellos no son predicadores de Dios, 정말 sino que nosotros tenemos que conocer a esa imagen. Si nosotros conocemos a esa imagen, nosotros podemos convertirnos en testigos. Pero entonces, como nosotros no conocemos a Dios, a esa imagen, no podemos ser sus testigos. 요한복음 1장 Como nos dice en Juan 1, capítulo 1, desde el 1 hasta el 18, nos está dando una gran verdad. Si nosotros vemos en el versículo 17, ¿qué es lo que nos dice? 율법은 모세로 Que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. 하나님을 아무도 본 자가 없어요. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo, 하나님이 나타. el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero entonces acá nos está diciendo qué es la palabra de Dios. 내가 질문을 또 헛다리 짚을 거예요. Aunque ustedes, y aunque les diga de esta forma, entonces ustedes no van a poder. Si ustedes si no entienden qué es la palabra de Dios, entonces ustedes no van a poder escuchar bien. 하나님 말씀이라고 했어요? Acá está diciendo que la palabra de Moisés es la palabra de Dios. 다시 합니다. Esto es algo certero, esto es algo que nosotros tenemos que tener con precisión y tenemos que conocer. 그저 멀리서 보고 Estas personas, 지나간다는 걸 멀리서 희미하게 본 esas son personas que han visto la sombra y no la realidad. 율법을 하나님의 Por eso si nosotros vemos la ley, como hay unas personas que piensan que la ley es la palabra de Dios, 이해를 하고 지나가지만 entonces aunque ellos entienden esto, por la verdad, ellos 문제가 있어요. no tienen esa certeza de que a través de la ley uno no puede tener la salvación. 율법이 하나님 말씀이 있으면 예수가 오실 Si la ley fuera la palabra de Dios, no hay la necesidad de que Jesús viniera en y tampoco no hubiera la necesidad de que Él muriera en la cruz y derramara la sangre. 그래서 율법은 여호와라 하는 하나님의 표로 Por eso, la ley fue dada como si fuera que es como si nos fuera dado como el nombre de representa a Dios, pero no es Dios. Entonces, que nos dice en Gálatas, que nos dice que esa palabra que es dada a través del ángel, que la ley es dada a través de los ángeles, del ángel, y que esa palabra es solamente hasta ese día en que el Hijo de Dios viniera. 우리는 이 하나님의 Queridos hermanos, nosotros, cuando hablamos sobre la palabra de Dios, cuando dice que es espíritu, 영이란 말이 많죠. nosotros podemos encontrar mucho sobre la palabra de que la palabra de Dios es espíritu, pero cuando hablamos que es espíritu, 그러나 하나님을 말하는 영이냐 tenemos que distinguir si está hablando, si es el espíritu de Dios o no. O sea, entonces tenemos que en ver todo el entorno para poder entender eso. ¿Por qué? Nosotros encontramos la palabra Elohim, que significa espíritu, que significa pues Dios. Por eso Dios también es Elohim. 마귀의 영도 Y también el espíritu del diablo es Elohim. Y también el espíritu del hombre es Elohim. Y también el espíritu pues, del demonio también es Elohim. 다 엘로힘이라고 합니다. O sea, todo es Elohim. 그 일본 가면 Si nosotros vamos a Japón, 일본 분들이 있어서 뭐냐면 부식한 소리라고 해도 좋아요. pero entonces habrán acá hay algunos japoneses y podrán 진짜라고 그러죠. decir, podrán pensar que estoy mal, pero pues no sé si lo estoy bien o no, pero si nosotros vemos en las palabras en japonés, que cuando habla sobre los demonios, dice que es una identidad, que tiene una identidad. 근데 우리가 O sea, que es Dios. 일본 천황을 신이라고 그러는데요. 그 지금 Pero también 신으로 하느냐 천황을
Pero si nosotros vemos pues como al rey anteriormente en Japón, era considerado como un dios. 그건 다르거든요. 한 것처럼 거의 신 Cuando hablamos sobre Dios, entonces también 신이니까 가면서 뭐라 하는지 모르겠어요. habrán algunas personas que van a pensar como se usa la palabra Elohim, entonces piensan que también el diablo es Dios. O pues será que no. 하나님 말씀도 있고 Pero entonces nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar la palabra de Dios, pero también podemos encontrar la palabra de hombre, y también palabra de Moisés, y también palabra de los profetas, y palabras de un niño. O sea, todo es palabra. Pues eso viene y sale de la boca. 다 이게 존칭한다. 말씀이라고. Pues todo es llamado como palabra. Entonces muchas personas tienen un malentendido sobre esto. Sin embargo, la palabra de Dios que nos dice en Juan 1:1 que dice que estuvo desde el principio, que ese verbo era desde el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 지금 여러분 내가 하나님 말씀이라는 것은 Cuando nosotros hablamos sobre la palabra de Dios, estoy hablando sobre esa palabra que es desde el principio. 사람들이 Pues obviamente, luego el hombre fue creado y usan la palabra y usan las diferentes palabras para comunicarse. Pero nosotros no podemos decir, la palabra de Dios no es la palabra de hombre, no es palabra de Dios. 하나님 말씀이 아닙니다. Y tampoco esa palabra que dice el hombre es palabra de que es ese verbo que es desde el principio. Y tampoco ese ángel de Jehová es la palabra que estuvo desde el principio, sino que solamente es un siervo que fue mandado para poder llevar esa palabra. 하나님은 아닙니다. Pero la verdad es que ese siervo no es Dios, sino que solamente es un siervo quien lleva la palabra de Dios. 말씀하셨다. Pues la verdad es que la palabra de Dios fue dada él personalmente. El Hijo de Dios es Dios y Él es el Verbo y nos da a nosotros esa palabra, Él personalmente. El Espíritu Santo también es Dios, Él nos da a nosotros esa palabra personalmente. Que nos dice en Juan, que nos dice a nosotros, el Espíritu Santo cuando venga a ustedes, Él hará recordar, y Él hará entender, y Él hará que ustedes recuerden esa palabra que yo digo. ¿Por qué? Porque mi palabra, porque es la verdad, y Él es el Espíritu de verdad. 하나님의 말씀과 Esa palabra que nos está diciendo la palabra de Dios es algo preciso. Nos está diciendo que la palabra de Dios es Dios. 말씀이에요. La ley es palabra de Dios, pero no es Dios. 알아들으셨어요? ¿Están entendiendo? 알아들으셨어요? ¿Están entendiendo? 선지자들이 전하는 말은 하나님의 말씀이라고 합니다. También nosotros decimos que la palabra de los profetas es palabra de Dios. Pues sí, así es. Ellos hablan de Dios y describen a Dios. Sin embargo, 말씀이라고 한다도 aunque esa palabra de los profetas se dice que es palabra de Dios, 예언의 말이에요. eso es profecía de ellos. 아니에요. Nosotros esos profetas no es Dios. 이 말씀하신 이가 누구예요? Pero cuando ¿quién es ese verbo? Es Dios. Y esa es la diferencia. Esa palabra que Jesús nos da es la palabra de Dios. Es Dios. Por favor, levante la mano las personas que han entendido. 예. 그래도 죽어도 모르겠다. 나 한번 죽어 한번. Por favor, las personas que no entendieron, por favor, levanten las manos. 다시 한번 다시. Les voy a volver a repetir. Vamos a decir todo. La palabra de Dios, esa palabra, 곧 무엇다? ¿qué es? 그러세요. Es Dios, así es. 말씀은 La palabra de Dios, 크게서 크게. vamos a decir más duro, la palabra de Dios, 그 말씀이 esa palabra, 곧 누구다? ¿es quién? 옳지. Es Dios, así es. 그래서 종의 영과 Por eso el espíritu del siervo y el espíritu de Dios es diferente. Como nos dice en Romanos 18, que las personas que reciben el espíritu de siervo son siervos.
Pero entonces el siervo, aunque puede recibir la alabanza, pero él tiene que dar la responsabilidad de sus cosas, que digamos si hace algo mal. Pero entonces el Hijo de Dios, como ha recibido el Espíritu, la palabra de Dios, como es igual a Dios, pero entonces si hace algo mal, la verdad no pide la responsabilidad de ello, 후사로서 sino que lo toma como su heredero, como el heredero del Padre. 지금 하나님의 말씀을 전하는 그게 율법을 Pero entonces, ¿será que las personas, que los predicadores están llevando la palabra de Dios? La verdad es que la ley no nos puede dar a nosotros la vida, no nos puede dar la salvación. La ley lo único que puede hacer es condenar. En la condenación que existe, solamente existe el castigo y la muerte. 그래서 다시 확인해지고 더 확인해지고 심판. Por eso, entonces, la ley, ¿qué es lo que está haciendo? Es que está afirmando una y otra vez que es pecador y luego hace que venga el juicio. Pero la verdad no nos puede salvar a nosotros. 율법은 Porque dice, la ley de Moisés 인사를 통해서 하나님 fue dada a través del ángel. 하나 Sin embargo, pero esa ley no es Dios. 은혜와 진리는 ¿Por qué? Porque sin embargo, la gracia y la verdad es la palabra de 그 Dios. 말씀이 곧 하나님이라는 거예요. O sea, y esta palabra es Dios. 은혜와 진리는 Por eso la verdad y la gracia es algo que solamente puede dar por medio a través del Espíritu Santo. No es algo dado por los Moisés y los profetas, sino que la gracia y la verdad es por medio de Jesucristo. 말씀하십니다. Y el Espíritu Santo es quien habla de esto. Y el Espíritu Santo habla sobre la gracia y la verdad. ¿Por qué? Porque esa palabra es Dios. 지금 Por eso cuando las personas se paran en el púlpito, tienen que conocer a la imagen de Dios y han visto la imagen de la sustancia de Dios y tienen que conocer a Dios. Y así es como pueden hablar sobre 그의 말씀은 그대로 하나님이에요. llevar esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es Dios. 그래서 우리가 설교자들에게 Por eso 알고 los predicadores tienen que conocer a Dios, tienen que conocer esa verdad y tienen que conocer esa gracia. Y así es como tienen que llevar. ¿Qué fue lo que dice la palabra de Dios? Ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si ustedes pertenecen en mi palabra, ustedes serán mis verdaderos testigos. 모세의 제자인 수 O sea, si uno no pertenecemos en la palabra, nosotros no nos podemos convertir en testigos de Jesús. 원하는데 구하라. Nos está diciendo que nosotros pertenezcamos a Él y pidamos todo lo que nosotros queramos. 여러분 좀 확실하게 좀 오늘 깨달으신 마음으로 Por favor, 아멘하세요. digan amén las personas que han entendido en el día de hoy. 한번 손 들어보세요. Por favor, levanten las manos las personas que han entendido. 또 이따 집에 갔다가 또 주책들 Por favor, cada uno de ustedes, levanten las manos las personas que ustedes volverán a su casa y van a olvidar todo esto. Esto tiene que ser su verdad por toda la eternidad. Vamos a decir todo, que mi espíritu sea testigo de Dios, que mi espíritu sea testigo de Dios, que mi espíritu sea testigo de Dios, que mi espíritu sea testigo de Dios. 여러분이 사람들에게 뭘 가르칠까? Queridos hermanos, ustedes se van a preocupar que ustedes qué es lo que van a enseñar a las otras personas. A esa persona que pues va a creer en Jesús por primera vez, ¿cómo le voy a decir? 믿으려고 하니까 Pero entonces es difícil para ustedes porque ustedes van a querer darles todo y enseñar todo lo que la Biblia dice. Lo único que ustedes tienen que hacer, hablen sobre Dios. Hablen solamente la verdad, solamente de Jesús. 이 진리가 뭐라고요? ¿Qué es la verdad? 만유의 Es Emmanuel, 심예 es el bautismo, es la resurrección. Ustedes, yo les dice a ustedes, estas tres columnas son puestas y nosotros arriba de estas columnas nosotros edificamos la casa. 말씀은 Por favor, la palabra de Dios es Dios. Vamos a decir todo, la palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Dios. 실감하시는 분은 아멘하시고 Digan amén las personas que han tenido esto y han entendido esto. Que la palabra de Dios es Dios. Vamos a decir todos juntos. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Dios. 강대에서 무슨 소리 하든 목사가 말한 건 다 하나님 말씀이다 하면 안 된다 이 말이에요. No significa que la palabra de todos los predicadores es la palabra de Dios. De la misma forma como el ciego no puede guiar al ciego,
La persona que no conoce la palabra de Dios, ni siquiera conoce cuál es la palabra de los ángeles, 생명 있는 말씀이 뭔지, no sabe si la persona que no sabe qué es la palabra que tiene la vida, 말씀이 뭔지, o la que es la palabra sin vida, 이게 뭔지, o que es la profecía sin vida y la profecía que no tiene vida. Si no sabe distinguir esto, si no sabe nada de esto, entonces no podemos decir que eso es la palabra de Dios. 어떤 사람이 말이요. 아버지, Había una persona que decía, 봐. Padre, mira esas rocas de esa montaña. 내가 웅장하구나. Ay, sí. 다 쇠라고 있으면 좋겠어. 또 이놈 생각이 의문스럽다. Ay, quisiera tomar esa roca. ¿Para qué quieres esa roca? Ay, sí, mi hijo quiere convertirse en un gran, pues, creo que mi hijo quiere convertirse en una gran persona con esa imaginación que tiene. ¿Qué quieres hacer con con esa roca? Una espada. Ay, ¿qué es lo que quieres hacer con esa espada? Ay, yo creo que mi hijo va a ser alguien grande, un general. Ay, quiero comerme a una vaca. 이거 아이디어가 있다. Pero entonces digamos otro ejemplo, sí, entonces cuando ven las nubes, entonces dijo, ay, mira, Padre, las nubes. Ay, ¿tú para qué quieres hacer con esas nubes? Ay, quiero hacer algo grande. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero 무엇을 어디다 쓰는지도 모르고 하는 거예요. hacer algo pequeño. 시몬이 말 Por eso entonces no saben diferenciar la palabra de Dios. 능력이 나타나고 귀신이 Y ustedes tampoco. Si ven a Simón que él lleva la palabra y él hace los diferentes 수가 있어요. prodigios y sanidades. Pero si esta persona no sabe de dónde viene ese poder, entonces, 하나님의 ¿qué le servirá? La palabra de Dios. 하나님이시다. La palabra de Dios, ¿qué es? Es Dios. Eso es lo que nos dice en Juan 1:1. ¿Qué es la palabra de Dios? Es que Dios. Vamos a decir más duro, ¿qué es la palabra de Dios? 은혜와 Es Dios. La gracia y la verdad, ¿de dónde viene? Es de Jesucristo. 은혜는 인간의 La gracia 인간의 공력이 es donde no tiene ninguna mérito o esfuerzo del hombre, 퍼센트 sino que el 100% de la gracia es lo que viene de Dios. Esta es la gracia. 은혜의 기분 좋아. La gracia no es algo que uno dice como uno se ríe y tiene gozo pues exteriormente, sino es verdaderamente recibir lo que es de Dios. Es el hecho de que yo he recibido la palabra de Dios. Esta es la gracia, 사람의 el 100%. 섞이면 안 된다. La verdad no puede haber nada que sea mezclado con las cosas del hombre. 우리는 그 말씀을 이제까지 잘 첫날부터 잘 들었어요. Nosotros desde el primer día hemos escuchado bien la palabra de Dios. Espero que ustedes en el día de hoy puedan escuchar bien la palabra de Dios. 마지막인데 Y también en la palabra de hoy, de esta mañana y de la noche, la última palabra que vamos a escuchar en este avivamiento. Ustedes han sido oprimidos por los demonios, por las enfermedades, por las pobrezas. 이번에 풀어져 Pero en este momento yo verdaderamente deseo que todos ustedes sean libres de esto y para que estas cosas no vengan nuevamente de ustedes. 경계를 해야 된다 이 말. Y ustedes tienen que alejarse de estas cosas. Ustedes siempre tienen que estar preparados y estar despiertos. 6장 10절 Pero si nosotros vemos en Efesios, ¿qué es lo que nos dice? 좀 싸우는데 Que nosotros estamos en la batalla, pero ¿cuál es esta batalla? No es de sangre ni carne, 영적 싸움. 그래서 sino que ¿qué es esta guerra que nosotros estamos batallando? Es espiritual. 죽으실 날이 Y que nosotros tenemos que ser armados con la armadura de Dios, de la verdad. 그때 Si nosotros vemos la palabra que hoy leímos, es cuando no faltaba mucho de que Jesús hubiera sido crucificado y muerto, que fue uno de los discípulos y le dije, Jesús, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? No existe profeta que haya muerto afuera de Jerusalén. 진짜 선지자는 Los verdaderos profetas, todos vienen a Jerusalén y mueren dentro de Jerusalén. 정말 그들이 예루살렘은 유대인들이
왕궁이 있는 것이고 ¿Y por qué? Porque Jerusalén era el lugar donde estaba el rey y donde estaba el templo y donde pues muchos profetas habían salido y muchos reyes habían salido. Pero entonces todos los profetas venían eventualmente a Jerusalén y morían en ese lugar. 예루살렘 바깥에서 어떤 위협이 와도 Por eso, no importa en qué tipo 물기가 아니다. de peligro puedan experimentar afuera de Jerusalén, todos ellos confesaban de que ellos tendrán que ir a Jerusalén para poder morir. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Yo tendré que ir a Jerusalén y morir en Jerusalén. 말해라. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Pero antes de ello, dile ve a Herodes, 그러니까 오늘 yo mañana y yo hoy y mañana tengo tiempo. 보고 Y yo 어디 구경도 가고 en ese tiempo, antes del hoy y mañana, como yo todavía tengo tiempo, yo echo fuera demonios 제3일은 y hago curaciones y luego en el tercer día termino mi obra 않게 되리라. 오신 y luego y cumpliré con todo. 성취하리라 하는 겁니다. Esto es lo que está diciendo, cumpliré con toda la obra por la cual yo he venido. El tercer día era el día en el cual él iba a ser capturado. Pero antes de ello, 내가 일할 수 있는데 이틀은 yo en estos 2 días tengo 2 días para trabajar, pero en estos 2 días yo no voy a viajar o a hacer o disfrutar, sino que es lo que dijo, yo echaré fuera demonios. 내가 가야 할 길을 Y todo lo que está diciendo, yo iré a este camino en el cual yo tendré que ir y luego yo iré a Jerusalén y yo como los profetas moriré en ese lugar. 예수님이 오늘요 사람들이 저 교회에서 착하게 살으세요. Hay muchas iglesias que dicen, ay, usted tiene que tener una vida pues santa. O sea, todo viene de la moral y de la ética. Como, ay, sí, los cristianos tienen que ser amables, tienen que ser buenos. Pero entonces, aún las personas que son buenas y amables irán al infierno. 한 구절도 없어요. No hay ningún versículo de la Biblia que nos dice que el que es bueno y es amable vaya a ir al reino de los cielos. Solo aquel que cree entrar al reino de los cielos. También las personas que han tenido un gran pecado podrán, si crees, ir al reino de los cielos. 물론 저들 사람들이 많으니까 이런 Pero entonces los predicadores, aunque están al frente del púlpito, aunque ellos pueden llevar la palabra, pues dicen que sobre la moral y la ética, pero la verdad este no es el llamado, el propósito en el cual Dios nos ha llamado a nosotros. 안식일의 성전에서는 제사장 그 떡을 먹을 수 있는 건 아무도 그 성전에 들어가서 En el día de reposo no había ninguno que podía entrar en el templo y comer de esto, del pan del templo. Pero que nos dice Jesús también a nosotros, el templo existe por las personas, no es que las personas existen por el templo. Pero entonces Jesús solamente le faltaba 3 días antes de morir. Estos 3 días eran los últimos 3 días en el cual él podía respirar en esta tierra. O sea, solamente le faltaba 3 días. Pero entonces dijo, en este tercer día, pues yo seré llevado y arrestado y seré juzgado y yo terminaré mi obra. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Hoy y mañana yo echaré fuera demonios. Queridos hermanos, ustedes en ese momento, la verdad no sé, usted cuánto 살인자 이 하나님을 대적하는 원수 바로 우리 인류를 가장 불행하게 만드는 이 원수를 no sé, 처벌하고 대적하는 이 하나님의 능력 있는 말씀은 no sé cuánto ustedes han obtenido esa palabra en el cual ustedes han
recibido, esa palabra que ustedes han recibido, verdaderamente será que esa palabra que ustedes han recibido puedan ir en contra de este enemigo, del homicida, de este que nos ha oprimido a nosotros. Pero ustedes si tienen 2 días, ¿qué es lo que ustedes harán? ¿Qué es lo que ustedes harán? 정신없어요. 그게 마귀가 좋아하죠. Por eso, ustedes, si como van en contra de lo que Dios nos ha dicho a nosotros, el diablo se goza de esto. Pero entonces, si yo, Simón, entonces, antes si yo tuviera estos 3 días, si entonces antes, ¿yo qué voy a hacer? En estos 2 días que me faltará, yo echaré fuera demonios. Yo como he aprendido de Jesús, yo haré de esta misma forma. ¿Quién es el que echa fuera demonios? Que nos dice en Mateo 4 que solamente uno echa fuera demonios a través del Espíritu Santo. Y así es que el reino de los cielos vendrá a ustedes. ¿Cómo? Porque vendrá el que tendrá que venir alguien que sea mayor para que pueda echar fuera al ladrón. Por eso lo que adentro de nosotros nos está dominando es el pecado y la muerte. Pero entonces el demonio entra dentro de nosotros y obra dentro de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta casa de Balsebú? Entonces la palabra de Dios al venir en nosotros, al Espíritu Santo al venir en nosotros, verdaderamente quitará esto y nos dará a nosotros la salvación. Por eso que nos dice la palabra del Señor, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes echarán fuera demonios. Todo cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo y vaya en contra y desobedezca al Espíritu Santo, no van a tener el perdón en esta generación ni en la generación venidera. ¿Qué es lo que la obra del Espíritu Santo? Es Él echa fuera demonios. Hay unas personas que darán decir como, ay, Kim Gi-dong solamente habla sobre los demonios. Siempre habla sobre los demonios. Pero entonces a muchas personas le pueden preguntar, ¿usted en qué iglesia va? La iglesia Songna. Ay, no vaya a esa iglesia porque usted va a ser endemoniado. ¿Será que ustedes en ese momento están siendo endemoniados o echan fuera demonios? ¿Quién es el que está mintiendo? ¿Esa persona o nosotros? Esa persona. ¿Cómo se aparece esa persona? Ese es un mentiroso, esa persona. Habrán personas que dirán, ay, esa persona, Kim Gi-dong solamente predica de los demonios. ¿Qué es lo que podemos escuchar más de esto? La verdad, yo solamente no hablo de los demonios, sino que yo hablo sobre la verdad. Pero la verdad es que cuando hablamos de la verdad, nosotros no podemos dejar a un lado a los demonios. La verdad es que nosotros no podemos encontrar ningún versículo, pues ningún capítulo de la Biblia que no hable de los demonios. Jesús al venir a este momento, Jesús al venir, Él en esta tierra, ¿qué es lo que Él, la primera vez, qué es lo que enfrenta? Es un demonio. Pues no sé por qué las personas pues dejaron esto a un lado. Digamos, si una persona va a Wollanso, a una región, pero entonces a esa persona cuando pues que va a Wollanso, pero entonces dice como, ay, yo cuando es, pues sí, ellos van y caminan en ese lugar. Entonces si si un visitante va allá, entonces aunque en el piso hay algunas espinas, entonces esas espinas pueden hasta pues rompen pues hasta la ropa y pues hasta los zapatos. Pero las personas que viven en esa región, la verdad, aunque
pisan a esas espinas, la verdad, no sienten ningún dolor. 선량까지 마냥 많이 베겼는데 Pero la verdad, como nosotros podemos ver, pues 뛰어넘는 la Biblia nosotros encontramos a los de muchos, tanto los demonios. No sé por qué ellos comienzan a saltar de un lado a otro para poder evitar de esos lugares, sobre los demonios. Es algo muy interesante 내가 귀신을 que la Biblia nos dice a nosotros: 이렇게 말씀하셨어요. he aquí echo fuera demonios y hago curaciones. 가서 구하라. 그러니까 이 헤롯에게 구하라 이거죠. Pero entonces ve y tú dile a Herodes: 내일은 내가 귀신을 echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. 병을 고치는 데는 귀신을 우선 쫓아내. Para poder sanar, nos está diciendo acá que para que nosotros podamos sanar a los enfermos, primero tenemos que echar fuera demonios. Entonces echará fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, que curará a las personas al echar fuera demonios. 특별히 좀 많이 하네 내가. Yo como en la sanidad, como es un aviamiento de la sanidad, entonces hoy, ahora, yo pues estoy hablando más sobre los demonios. Pero la verdad, yo en el día del Señor, cuando doy la prédica, no hablo sobre los demonios. No hablo mucho sobre los demonios. 다른 복음 중재를 쓴 겁니다. Yo también a todos los libros, ustedes van a encontrar que no todos los libros solamente hablan sobre los demonios. 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 간다. Y luego, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. O sea, el echar fuera demonios y hacer sanar a los enfermos es el camino que Jesús tiene que ir. 그래서 예수 우리에게 뭐라고 하셨어요? Pero entonces Jesús, ¿qué nos dice a nosotros? 나를 믿는 자는 El que cree en mí hará mis mismas obras. Hará mis mismas obras. Esto es lo que nos dice en Juan 14. Y este hará cosas mayores. 예수의 하시던 일. 그 Hará cosas mayores que las que hizo Jesús. También Jesús reunió a todos sus discípulos. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo a sus discípulos? Y hizo que Él estuviera junto con ellos. 일을 하게 하셨어요. Y también hizo que ellos evangelizaran, que ellos predicaran. 귀신 쫓는 권위. Y también les dio a ellos la autoridad de echar fuera demonios. 처음 예수 앞에 온 제자들에게 Y también los primeros discípulos que vinieron a ellos, ¿qué fue lo que hizo? Les dio la autoridad de echar fuera demonios y sanar a los enfermos, con Mateo 10. 제자들에게도 Pero también Jesús, de la misma forma, ¿qué fue lo que les dijo? Ellos hicieron la misma obra que Él mismo hizo. 그리고 그 제자들에 의해서 믿음 없고 Y luego, a través de estos discípulos que han recibido, las personas que han recibido el bautismo, que nos dice en Marcos 16, de que ellos han creído y han recibido el bautismo. Y esta salvación, esta fe que han obtenido, 죄에서 율법에서 해방되어 예수에게 와 esa fe que ellos han obtenido, 이런 표적들이니 que han salido de la muerte a la vida, 아니다. tendrán estos prodigios. ¿Cuáles son esos prodigios? Ellos echarán fuera demonios y imponerán las manos y serán sanados. Pero esto no es algo que ellos solos hacen, sino que Dios, el Señor, estará junto con ellos y testificará con ellos y estará junto con ellos. 우리 신자들이 정말 Queridos hermanos, los creyentes, ¿será que ustedes están escuchando la palabra de Dios? ¿Será que ustedes son testigos de Dios? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El que cree en mí 정말 침례받은 사람들입니까? son personas que recibirán el bautismo por el nombre de Jesús. ¿Será que ustedes son personas que han recibido verdaderamente el bautismo? ¿Serán personas que han cruzado el mar? ¿Será que ustedes verdaderamente son personas que han salido de Egipto como lo hicieron los israelitas? Entonces, ustedes tendrán estos prodigios. 한다는 것이 아니라 No es que ustedes tendrán que hacerlo, sino que ustedes tendrán estas señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. 불하게 하는 귀신도 Echarán demonios a los demonios que hacen la pobreza, hacen que tengan el temor, hacen que tengan la desesperanza y la angustia. Echarán fuera demonios de ellos.
y hablarán nuevas lenguas. 방언 말하라고 많이 합니다. Yo les he dicho muchas veces a ustedes que hablen en lenguas, 근데 방언은 자기가 그냥 pero el hablar en lenguas 이렇게 해서는 안 돼. no es algo que ustedes tienen que hacer sin fuerza, sino que ustedes verdaderamente esa palabra, que si verdaderamente si entra en sus espíritus, entonces sus espíritus tienen esa seguridad de han creído en la palabra de Dios. Entonces ustedes podrán tener esa autoridad espiritual. Esa autoridad será manifestada de ustedes. Esa autoridad del Hijo será manifestado a través de ustedes. 하나님 말씀하는 신이라. Y ustedes serán Dios que han recibido la palabra de Dios. Serán dioses que han recibido la palabra de Dios. Vamos a decir todos, yo soy dioses que han recibido la palabra de Dios. Yo soy Dios que ha recibido la palabra de Dios. Yo soy Dios que ha recibido la palabra de Dios. Vamos a decir, yo he recibido la palabra de Dios. Entonces, yo soy Dios. Yo he recibido la palabra de Dios. Yo soy Dios. Yo he recibido la palabra de Dios. Yo soy Dios. 성령으로 귀신을 쫓아. Por eso, ustedes echen fuera demonios a través del Espíritu Santo. 할까봐 두려워하는 사람 마냥. Pero entonces ustedes parecen personas que temen de que el demonio salga de ustedes. Ustedes tienen que odiar al demonio. ¿Por qué? Porque los demonios, 귀신은 이 los 세상을 demonios, 제일 무서워하고 la verdad es un ser que todo el mundo 본 사람이 없어요. le temen. 그래 귀신 나올까만 무서워합니다. Pues la verdad, ni siquiera han visto a los demonios, pero se temen de que el demonio salga. 됐으면서도 Pero ellos que ni siquiera han visto el demonio, ellos temen de esto. 이게 머리가 쭉 피어져. Pero entonces muchos de ellos temen el hecho de que pues un fantasma pues salga o pues un demonio salga. 아유 놀래지. Pero entonces las personas dicen como, ay, me asusté. 놀래요. Pero ¿por qué se asusta? ¿Por qué se asusta del demonio? 우리가 귀신은 인격입니다. Por favor, los demonios es una identidad, no es algo que es una personalidad. 아니라 No es un ser abstracto que tiene una filosofía, sino que tiene una personalidad, que también tiene la sabiduría, que tiene la inteligencia, que tiene la voluntad y que tiene los sentimientos. Y entonces si te teme, entonces no tiene más opción que irse. 분한 마음도 Tiene también emociones, o sea, también tiene el enojo y también tiene la desesperanza. Y también tiene la inteligencia. 육체가 없는 Tiene inteligente. Solamente los demonios es solamente una persona sin cuerpo. Es solamente un espíritu que ha recibido la maldición. 어때? Por eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? 귀신아, 이제 나가줬으면 No se les dice, ay, demonio, por favor, salga. Yo quiero que tú salgas. 어려운데 나가. No quiero salir. Como, ay, no, ay, por favor. Dile, por favor, demonio, sal. Ay, no, yo quiero vivir junto contigo. 난들 어떻게 잘 Pero entonces si el pastor, entonces digo, ay, pastor, ¿qué voy a hacer? No quiere salir. Pero entonces, ¿yo qué voy a poder hacer? Viva con ese demonio. 그 Si el dueño no quiere echarlo, entonces, ¿qué voy a poder hacer yo? 전라도 가서 귀신 쫓으면 Si nosotros echamos fuera demonios en una región de Chollado, es algo, pues, 귀신 쫓겨내는 사람도 슈, es algo que, pues, verdaderamente, pues, uno siente, 왜? pues, ese alivio. 마음이 오픈 마인드. ¿Por qué? Porque las personas en Chollado también pues abren sus corazones 자기 표현을 잘한다. y ellos pues también las personas en Huangxi también ellos se expresan pues bien. Ellos expresan sus corazones, lo que ellos están sintiendo y pues en su personalidad podemos ver que es completamente diferente. 그러니까 거기서는 귀신은 Pero entonces cuando echan fuera demonios, 미워하는 게 entonces ellos, verdaderamente, ellos odian a los demonios, diciendo que se salgan. 하게 생각하거든. Y verdaderamente el demonio dentro de él, pues, siente ese remordimiento y dice como, me voy. 하면서 Y sale. 큰 소리 지르고 아주 그 녹음해 놓던 따 있는지 어디 참 있을게요. Y pues
Y ellos, la verdad, gritando, salen y pues uno siente ese alivio porque dice dice que salgo. Ahora que yo quería venir a matarla, pero ay, ahora me está echando. Ay. Y entonces salen. 충청도는 조금 좀 달라. En la región de Chungcheongdo ya es un poco, pues, menos. 아주 질겨 Pero la verdad es algo que uno, pues, 갈게요. uno tiene que decir. Y ellos, los demonios, dicen, ay, me voy. 언제? ¿Cuándo se va a ir? 지금 갈 거예요. Ahora me voy. 빨리 가. Pues salga entonces. 간다. Me voy. 아이 간다고 하지 말고 가. No diga que se vaya, sino váyase. 안 가지네요. Ay, no, pues, quiero irme, pero no me puedo ir. 그래서요. 우는 동안 충청도에서 진짜면 충청. Pero entonces las personas en Chungcheongdo, digamos, entonces el demonio dice como, ay, tengo remordimiento. Pero entonces en la persona en Chulto es como, ay, 나 거기서 처음 들었어 얘 절도하다. usan una expresión mucho más, 우찌할 거. pues, 우찌할 거. 근데 usan expresiones más abiertas pero entonces los demonios digamos, dicho fuera en Seúl, y como, ah, estoy enojado. Entonces 서울 사람들은 진짜지만 귀신이 entonces yo pensé, ay, la verdad uno también puede morir por su personalidad. 이 사람이 적극적으로 대적 않기 때문에 ¿Por qué? Pues entonces, ¿por qué será que la persona puede, pues, salir, digamos, el demonio en Seúl? ¿Qué es lo que pasa? Es que como la persona en Seúl, como aunque que le dicen como, ay, pues, le dicen como, ay, sal, pero no importa, pero de todas maneras el demonio toma la oportunidad y vuelve. Y entonces las personas en Chollado, ¿qué es lo que hacen en la región de Chollado? Que sus personalidades son fuertes, entonces ellos odian a los demonios para que ellos no vuelvan nuevamente. Eso es lo que les estoy diciendo a ustedes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ustedes tomen a los demonios como si fueran sus enemigos. Vamos a decir todo el mundo, demonio, 내 몸 안에 있는 귀신아 demonio que está dentro de mi cuerpo, 너를 싫어하고 yo te odio, 너를 저주한다. yo te maldigo, 내 몸에서 나가. fuera de mi cuerpo. 그렇죠. Así es. 그렇죠. 그렇게 하면 Así es como tienen que salir. 되는 거예요. 그냥 쫓아주면 좋은 Cuando, ay, pues, si usted me quiere echar fuera demonios, écheme fuera demonios, pero si no, está bien. 그러면 Entonces uno le dice al demonio, ay, demonio, por favor, sal, pero si no, pues está bien. ¿Pero qué es esto? Tenemos que odiar al demonio. Nosotros en este momento, al echar fuera demonios, por favor, la persona que esté echando demonios y la persona que vaya a echar fuera demonios, por favor, dentro de ustedes, verdaderamente háganlo odiando al demonio con la fuerza del Espíritu Santo y maldígalo. 이건 하나님의 아들이 주셨고 Esto es algo que el Padre fue dado al Hijo y el Hijo fue dado a sus discípulos y los discípulos le da esto a las personas que creen y nos está diciendo que nosotros seamos testigos de Jesús. ¿Quiénes son los creyentes? Son personas que ganan a los demonios. ¿Quiénes son los creyentes? Los que matan y verdaderamente destruyen a los demonios. 눈에 보이지 않는 살인자를 말끔히 Que nosotros verdaderamente, nosotros somos personas que tenemos el poder de ir en contra de ellos. Vamos a decir que mi espíritu, 내 육체는 mi cuerpo, 흙이지만 aunque es polvo, mi espíritu 생명이 있고 tiene la vida 하나님의 말씀을 받았으니 y ha recibido la palabra de Dios. 이라 Soy Dios. Demonio, fuera. 당신 혼을 무서워하게 하지 마시고 당신이 신이 된 Los demonios, no hagan que ellos verdaderamente, ellos tienen que temer su alma, sino su espíritu. Y les vengo en nombre de Jesús que así sea. 하루가 내일과 ¿Qué fue lo que Jesús dijo? 넌 내 Yo hoy y mañana echaré fuera demonios. 완성을 이루라 하라. Y luego en el tercer día iré y cumpliré. 주님이 이렇게 말씀하신다. Así fue como el Señor nos ha dicho a nosotros. 정신 차려.
Por favor, los pastores de hoy, por favor, vivan según la palabra de Dios. Solamente lleven la palabra que ustedes verdaderamente creen. Por favor, todos de pie. No hay nada imposible por aquel que verdaderamente tiene la palabra. 정말 Queridos hermanos, 여러분이 이 하나님의 말씀이 뭔지 알죠? ustedes han conocido qué es la palabra de Dios. 하나님이셔야 돼요. Y esa palabra es Dios. Esa palabra tiene que ser Dios. 또로 나단 천사의 Y esa ley es que fue dada a través del ángel de Jehová. Pero ese ángel solamente es un siervo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber qué es la verdad. Y eso es lo que nosotros hemos conocido. Digan amén las personas que han entendido. 진리로 Ustedes acepten esto como la verdad. Y ustedes verdaderamente reciben esta gracia. 귀신을 쫓아가 귀신이 가지고 Y echen fuera demonios. Y verdaderamente echen toda pobreza, toda opresión. Y verdaderamente toda depresión. Y hagan que eso sea. Y espero que así sea en el nombre de Jesús. 마세요. 다시는 귀신 Por favor, ustedes no perdonen a los demonios. 마세요. Y no hagan que dentro de ustedes salgan. Ustedes van de demonio. 하나님 말씀을 받은 신이다. Yo soy Dios que recibe la palabra de Dios. 권세 있는 신이다. Yo soy Dios que ha recibido la palabra de Dios. ¡Fuera! 오늘 아주 Por favor, nosotros en este momento con todo ser vamos a echar fuera todo demonio. Así es. 떠나세요. ¡Fuera! 다 떠나버려. ¡Fuera! 다시는 속이지 못하도록 떠나세요. 다. Fuera todos demonios. Hagan para que ustedes no sean engañados. 다 속이지 못하도록 떠나세요. ¡Fuera! 떠나세요. ¡Fuera! 떠남. ¡Fuera!